Miradas recientes de las historias del arte en México. Un programa producido por UNAM Chicago y coordinado por la doctora Denise Fallena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca. Especialistas nos comparten diferentes perspectivas sobre los estudios más recientes de la historia del arte en México. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta que es nuestra última cápsula del ciclo Nuevas miradas a las historias del arte en México, una colaboración de la UNAM México con la UNAM Chicago y el Spanish Public Radio. Mi nombre es Joaquín Barrientos, los invito a esta cápsula que se trata de arte contemporáneo en el Greater México. Pues muy bien, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de qué está pasando con el arte contemporáneo, con la teoría del arte en este contexto del México expandido, del Greater México. Y el título de la conferencia alude a un interés que yo tengo en el arte, que es entenderlo desde una perspectiva móvil, migrante, de su condición diaspórica, de los artistas que están en permanente flujo, que van de un sitio para otro, que apropian, que reconfiguran. Estéticas migrantes es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Y por qué es importante esto para mí? Porque significa que hay un problema muy interesante a la hora de cómo abordarlo, cómo estudiarlo, quién lo estudia, desde dónde se estudian estas estéticas y estos artistas migrantes. Y no es fácil resolver ese problema porque tradicionalmente la manera en la que se ha estudiado el arte es a través de contextos nacionales. Por ejemplo, en México se estudia el arte estadounidense o el arte europeo o el arte asiático. En Estados Unidos se estudia el arte latino o el arte de Europa del Este, etc. En un enfoque que tradicionalmente se conoce como estudios de área. ¿Qué significa esto? Que se les estudia como los otros, como una diferencia, como algo que está fuera. Y cuando pensamos en México, en el arte mexicano, en los artistas mexicanos, en las relaciones culturales que han existido entre Estados Unidos y México, vemos que es muy difícil hoy en día hacer este tipo de estudios como a partir de un principio de diferencia cultural, el otro. Entonces los estudios de área al final resultan ser el problema para poder estudiar de una manera correcta o no el arte migrante. Por ejemplo, lo que se ha llamado estudios mexicanistas o estudios americanistas o los estudios comparativos. El problema de estudiar al otro es, por lo tanto, un problema en sí mismo y tenemos que poner atención a esa situación. Para el caso de México y de América Latina en Estados Unidos, además, tenemos una gran tradición de problemáticas históricas acumuladas, el concepto de Hispanic, el concepto del panamericanismo, el hemispheric, la división hemisférica entre el norte y el sur, también la aparición de lo latino o latina como un campo específico de estudio, implica una problemática difícil de resolver. Son rupturas y escisiones geoculturales muy profundas que van, desde luego, no solo a principios del siglo XX, cuando José Martí, ¿se acuerdan?, escribe a finales del siglo XIX, escribe su Nuestra América, y todos los poetas y todos el hispanoamericanismo empieza a ver la invasión, el imperialismo norteamericano con ojos de suspicacia, ¿no? Entonces esas rupturas están ancladas muy profundas en una tradición, en una manera de relacionarse, de entender la binacionalidad o la transculturalidad. Y por eso les enseño esta imagen que tenemos en pantalla. Es una obra del artista chileno Alfredo Harr, que se instaló en el 87 en Times Square, en Nueva York, This is Not America, que plantea esa problemática de cuando nombramos las cosas también damos un principio de identificación, un principio de lugar de enunciación, etcétera, ¿no? Es una pieza que se volvió a instalar hace algunos años y es muy interesante volverla a ver instalada por los cambios geopolíticos, geoculturales, las nuevas migraciones, las nuevas problemáticas que han aparecido hoy en día.
Para el caso de México, además de este problema de los estudios de área, de la diferencia cultural, existe un problema también sistemático, también estructural, que es que no hay una tradición de estudios sobre lo mexicano estadounidense, sobre las estéticas que se practican por mexicanos en el otro lado de la frontera. No hay especialistas que radiquen en México, que hayan creado grupos de investigación de larga tradición y por lo tanto es un espacio hasta cierto punto desconocido o no abordado profundamente por la academia tradicional, que es muy enfocada en el arte nacional mexicano. A veces también hay un prejuicio de pensar que esto no nos corresponde a nosotros, que no es un tema, los estudios chicanos, los estudios latinos, los estudios hispanos, y en el campo del arte, desde luego, sería imprescindible abundar un poco más en esas relaciones. Otro problema asociado es que cuando hay especialistas, normalmente estos terminan dando clase o viviendo en Estados Unidos, ya sean artistas o teóricos, pues porque en las universidades, en el campo académico estadounidense, hay muchísima más atención, hay muchísimos más programas de estudio que dan acogida a estos investigadores. Planteado este problema de la división histórica entre Estados Unidos y México y del problema de cómo estudiarlo, aparece este concepto que les propongo para pensar, que es el de la transamericanidad. ¿Y qué quiere decir la transamericanidad? Es un intento de plantear una estrategia que tome en cuenta, digamos, todas las fracturas históricas de la modernidad y de la colonialidad para poder enfrentar esta realidad cultural a la que se enfrentan los estudios, digamos, migrantes del arte o de las estéticas, ¿no? El concepto viene de un artículo que publicaron un par de teóricos muy importantes, Immanuel Wallerstein y Aníbal Quijano, sociólogos que han, digamos, reflexionado en el impacto que ha tenido la invención de América como un concepto, como una idea, como una geolocalización de la identidad. Para quienes conozcan o no a Immanuel Wallerstein, él se hizo muy famoso por el concepto del sistema mundo, que es una idea de explicar que no podemos entender qué pasa en Estados Unidos si no explicamos qué pasa en América Latina o en Europa, etc. Es decir, hay una interdependencia en el desarrollo de la modernidad. Y Aníbal Quijano incluyó a esa forma de interdependencia el problema de que todas las maneras de abordar problemas sociológicos, históricos, económicos y culturales están atravesados por el problema de la raza y del racismo. Entonces, bueno, este concepto de transamericanidad lo proponen algunos investigadores que están asentados en Estados Unidos, como José David Saldívar, un investigador asentado en Estados Unidos, quien retoma este concepto de Aníbal Quijano y de Immanuel Wallerstein de la americanidad y propone la transamericanidad, es decir, realmente darle la vuelta a los estudios de área e intentar pensar que las migraciones son la esencia, digamos, la cadena estructural a partir de la cual podemos entender procesos más complejos de la cultura. Y este concepto, obviamente, si lo pensamos en el marco de la actualidad migratoria en Estados Unidos, del carácter, digamos, de la mirada que se les da a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, pues adquiere una dimensión muy importante. Estamos en esta crisis de la época Dreamer, ¿no? En la que estos jóvenes indocumentados hacen una demanda muy específica por su reconocimiento y parece ser que este concepto de la transamericanidad nos puede arrojar una manera diferente, una nueva mirada para entender este tipo de problemas. Los jóvenes Dreamers en Estados Unidos son muy interesantes de ver qué tipo de reivindicaciones han hecho, sobre todo por el tipo de visibilidad que han tenido y por la ruptura que representa este colectivo respecto a las historias de las
movimientos sociales de sus padres, también indocumentados, pero que habían permanecido hasta cierto punto con una visibilidad distinta. Estos jóvenes aparecen en las redes sociales, tienen una forma de organización muy concreta y tienen formas de protesta con una estrategia muy, muy efectiva en algunos casos, a pesar de lo dramático que vive su situación, pero son jóvenes mayoritariamente educados, muy vinculados a un imaginario de izquierda, y son millennials en el sentido del manejo de las redes sociales. Son la mayoría de ellos escolarizados y de repente se encuentran fuera de la escuela al acabar el college y no encuentran futuro, ¿no? Están estancados, están bloqueados. Es decir, su característica, que es la movilidad, el movimiento, la transformación social, se ve frenada porque de repente no pueden adquirir trabajo, y hemos visto que muchos de ellos han sido deportados y regresados a México. Creo yo que los Dreamers, esta nueva cultura migratoria que regresa, que son repatriados, tienen mucho que enseñar a esta ausencia de estudios sobre la transamericanidad desde México hacia Estados Unidos. Y ese es un poco el contexto, digamos, de este conflicto migratorio, de las identidades en flujo, de la que me gustaría hablarles, sobre todo porque son estos jóvenes los que nos pueden recordar las historias de los movimientos sociales de reivindicación mexicana, mexicano-americana, chicana, latina, en Estados Unidos. Solo para recordar algunos de ellos, José Gamaliel González, que trajo un movimiento tan importante en Chicago en los años 70, de reivindicación artística, ¿no? Como artista. Aquí lo vemos en un dibujo que le hace un amigo, Anzoleaga, que me gusta mucho porque además lo llama el dreamer, ¿no? Es este soñador. Los artistas son soñadores que imaginan mundos, que su propia migración transforma las realidades sociales. Pues digamos, para poder hacer un estudio transamericano de las prácticas artísticas, es imprescindible recordar estos movimientos sociales que desafortunadamente en México se estudian poco. Hay algunos investigadores, algunos artistas que traen noticias, que están participando en el rescate de los archivos, pero desafortunadamente no son tantos. Este movimiento chicano de Chicago es muy, muy interesante. Aquí les muestro el logotipo que creó el mismo González para el movimiento March, ¿no? Movimiento artístico chicano, y las revistas que creó, con muchos colaboradores, artistas gráficos, poetas, editores, es decir, un gran movimiento estético, político que tuvo lugar en los años 70 y que desde luego fue imprescindible para darle una presencia al imaginario mexicano y chicano en la ciudad de Chicago, en concreto en el barrio de Pilsen, tan importante, en donde se creó en buena medida por iniciativa de él y de su grupo, el museo que en aquella época se llamaba Museo de Bellas Artes Mexicanas, ahí en la ciudad de Chicago. Después en los 2000 cambió de nombre, y aunque él se desvinculó del museo, es cierto que ese museo no lo podemos entender si no estudiamos la historia de los movimientos artísticos chicanos que tuvieron lugar en los años 70. Otro investigador muy importante que me gustaría sí llamar la atención, él actualmente vive en Oaxaca, es Edward McCaughey, y él, entre muchas de sus investigaciones, tiene este trabajo sobre movimientos sociales y arte, y hace una conexión transamericana en el sentido estricto de la palabra entre la cultura zapoteca en Oaxaca, la cultura en la Ciudad de México y la cultura de California. Y él analiza justamente los artistas que viajan, las relaciones afectivas y políticas que hay entre estos artistas desde los años 60 y 70, cómo recuperan los movimientos sociales, las reivindicaciones civiles de aquellos años, y a través de sus prácticas artísticas tienen un desarrollo del imaginario transnacional, transcultural muy importante. Edward, entre otras cosas, organizó una exposición muy interesante recientemente en Oaxaca, en la que justamente trajo material documental que quedó donado al archivo de la colección Toledo, acá en el Museo Álvarez Bravo, y que fue una exposición sobre la publicación de este movimiento
civil, social, artístico, político, que fue el periódico La Raza, tan importante para vehicular justamente las ideas y generar este tipo de cohesión, sobre todo generando una política educativa muy interesante, una forma militante de entender la educación y la formación para estos migrantes a veces no bilingües y que necesitan, digamos, un ingreso también al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces la exposición pues tenía fotos muy interesantes de los colectivos de profesores que se posicionaron en contra del racismo, que se organizaron con los estudiantes, que se organizaron con los artistas para hacer estas reivindicaciones chicanas, ¿no? Esta fuerza chicana. Estos movimientos son vitales para poder entender la relación entre lo mexicano-americano y los otros colectivos latinos o de las culturas africanoamericanas que también participaron de estas reivindicaciones sociales desde los años 70, 60 y 70 y que llegan hasta nuestros días con movimientos como los propios Dreamers de un lado y después los movimientos del Black Lives Matter. Aquí les paso algunas imágenes de estas formas transamericanas, transculturales de organización que no estaban libres de problemáticas, obviamente entre los puertorriqueños y algunos otros latinoamericanos había pues conflictos por las políticas de identidad, de la manera en la que las instituciones creaban estas categorías étnico-identitarias, pero todos ellos participaban en una manera de entender, digamos, lo que Frantz Fanon, un poeta también y militante y psicoanalista de Martinique, llamó el malestar, digamos, marginal de los subyugados, el malestar, los dañados de la tierra, los que han sido maltratados, digamos, por el proceso de la civilización en una gran escala, ¿no? Es decir, estamos hablando de reivindicaciones que pueden ser con colectivos chicanos o mexicanos, pero que tienen que ver con toda una condición global y planetaria de la gran trayectoria de la modernidad, ¿no? Estas relaciones entre el movimiento mexicano-americano, el movimiento chicano y los otros reivindicaciones civiles tienen que ser parte de esta mirada crítica transamericana. Es evidente que los artistas participaron en la creación de estos imaginarios. Les paso aquí carteles de los artistas que participaban con la OSAPAL, esta organización que justamente creó un imaginario visual político muy potente para repensar los países no alienados en frente de los poderes hegemónicos, ¿no? A partir de la conferencia del 66 en La Habana, esta famosa conferencia tricontinental, donde los 3 continentes de países no alienados tomaron forma. También en otros lugares, no en Chicago, pero en algunos como en Nueva York, la costa este, tuvo mucha influencia estos colectivos como los Young Lord Party, que también fueron importantes creadores de imaginarios políticos y visuales en las que participaban una diversidad de artistas, hombres y mujeres, que creaban reivindicaciones sociales a través de la gráfica, a través de las protestas, a través de las políticas educativas alternativas, etc. Son una gran variedad, digamos, de fuerzas políticas que son imprescindibles para entender qué está pasando actualmente con los jóvenes, con los artistas migrantes, etc. Muchos de ellos poetas, ¿no? La poesía, las artes gráficas, el muralismo, participaron de manera activa en esta transformación de los imaginarios políticos binacionales. Aquí solo les paso algunas imágenes de Corky González con su plan espiritual de Aztlán, es decir, toda esta esencia estético-política que está detrás del movimiento chicano. Y muy importante, desde luego, también las mujeres feministas chicanas, emblemáticamente Gloria Anzaldúa con su concepto del borderlands, también es imprescindible para entender o poner en ejercicio, digamos, esta idea de la transamericanidad, ¿no? Estamos hablando de un pensamiento de frontera, ¿no? Cuando hablamos de arte migrante, de estéticas migratorias, hablamos no de estudiar la frontera, no de hacer un análisis de lo que pasa en los márgenes, en las fronteras, que son obviamente estudios importantes de hacer, sino más bien en pensar desde la frontera, ¿no? Un argumento de las feministas chicanas es que la frontera no está en un lugar geográfico, sino la frontera la llevamos
como herida en el cuerpo, ¿no? La frontera camina con nosotros, avanza con nosotros, no nos podemos desprender de ella, es un legado estructural de la modernidad y por lo tanto el pensamiento fronterizo de la transamericanidad habla de la frontera como una condición transmigrante, ¿no? Y ese es un poco, pues obviamente si pensamos en estos jóvenes dreamers que regresan después de vivir algunos años, o los que nacieron allá o llegaron muy jóvenes y tienen que ser repatriados a México, pues tienen consigo mismo en su cuerpo, en sus imaginarios sociales, esta condición del pensamiento de frontera, ¿no? Y es a eso a lo que muchos artistas han dedicado sus esfuerzos, ¿no? A muchos artistas participantes del movimiento chicano, emblemáticos como Barraza, ¿no? Que traducen, digamos, a imaginarios plásticos a través de la pintura, del collage, de los murales, pues estas reivindicaciones del Nepantla como zona de intersección, de intermediación, de in-betweenness, de vivir entre medio de las cosas. Aquí les paso, por ejemplo, es el Selena de Santa Barraza. Son pinturas, digamos, emblemáticas del movimiento pictórico chicano, que conjuntan, digamos, todas estas fuerzas migrantes, por ejemplo, en este caso, traducido en los textiles, que es una amalgama de diferentes culturas migrantes que de repente se ven presentadas en estos telares, ¿no? O también la recuperación de la imagen de la Virgen de Guadalupe como fuerza política de empoderamiento de los ciudadanos, de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, esta digamos, repersonificación de la Virgen de Guadalupe en sujetos migrantes, pues es parte, digamos, del trabajo de Yolanda López y de muchas otras artistas y pintores del movimiento chicano, ¿no? Luis Jiménez, por ejemplo, trabaja con digamos, su idea del cruzamiento de las fronteras, este imaginario, digamos, clásico del migrante, y nos habla de la migración no es una condición tangencial o eventual, esporádica, sino es digamos, la esencia de la vida de la sociedad desde sus inicios, es moverse, es el éxodo, ¿no? La fuga, la migración. Aquí nos presenta su piedad, ¿no? Su piedad, aludiendo a Miguel Ángel, a esta recuperación, digamos, de los íconos clásicos. Es decir, lo que les quiero plantear es que para poder empezar unos estudios de la transamericanidad, es imprescindible conectar los imaginarios estéticos migrantes con los migrantes que hacen, digamos, esta condición de diáspora, ¿no? De exilio, etcétera, y también con estos conceptos de transamericanidad, de pensamiento de frontera, para poder entender lo que es esta idea del Greater Mexico, un México que está desbordado de sus fronteras y que no puede atarse, digamos, a un lugar geográfico específico. Esto es lo que nos plantea justamente la obra que utiliza Saldívar para la portada de su libro. Es una obra del mexicano que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, Pedro Lash, y que es un conjunto de mapas que él ha producido, que dobla, ¿no? Son una especie de cartas de viaje y que les da a diferentes migrantes que van a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y después, cuando ya están en Estados Unidos, Pedro Lash se reencuentra con ellos y de alguna manera lo que genera es una comunidad afectiva que cuenta el relato de los procesos migratorios, de los pasos de frontera, etcétera, y él recupera estos testimonios que están plasmados, digamos, aquí, por ejemplo, en esta instalación del año 2006, me parece, están los mapas que los migrantes han llevado consigo y por eso vemos que algunos tienen huellas del desgaste de haber sido transportados y después los junta con los testimonios en los que cuentan, bueno, cómo ha sido su condición migrante, qué sucedió en su paso fronterizo y el mapa, digamos, se vuelve un mapa en movimiento, un mapa de cuerpos en movimiento, de sujetos migrantes en movimiento. Es un proyecto que ha tenido muchas versiones, muchas variaciones. Aquí, por ejemplo, forma parte de un graffiti, de un mural colectivo. Otros artistas que son de origen mexicano, pero que viven hace mucho tiempo también en Estados Unidos, son Enrique Chagoya, que ha trabajado con otros artistas en colectivo, por ejemplo, en este caso,
producir este códex, esta apropiación de los códices prehispánicos, y lo que hacen es volcar, digamos, en el códice toda la condición migrante de los exilios, mezclándolo con la cultura popular, con la cultura de las tiras cómicas. Es decir, no solo hay una migración de personas, sino también migración de ideas, de identidades, de imaginarios visuales, etcétera, de cultura visual. Aquí están luchas entre superhéroes estadounidenses con héroes prehispánicos, atravesados por la gráfica, digamos, de la colonialidad, y se alcanzan a ver en la esquina también con referencias a la historia misma del arte, al constructivismo ruso en este caso, o aquí un Superman con sombrero, dialogando con ídolos sacados de los códices, y también con la cultura, digamos, de la televisión, de los programas de televisión, etcétera, ¿no? Es un ejercicio, digamos, de deconstrucción y de reapropiación y resignificación del soporte, del contenido, y también de la forma de narración, ¿no? Muy interesante en el trabajo de Chagoya, y también en el códice y en otras de sus trabajos, es esta evocación al canibalismo. Una de las fronteras que son importantes de recordar cuando hablamos de transamericanidad es que la invención de América, a la que se refiere el término, tiene que ver con la invención también de los caníbales del Nuevo Mundo como formas extremas de identidad, de subjetividad, que no son reconocidas, digamos, dentro del mundo europeo, colonizador de la civilización, y en el códice se plasma muy claramente esta idea de América como un orbe caníbal, ¿no? Como un lugar plagado de monstruos, de identidades fronterizas. Y es interesante pensar el concepto, porque justamente es esta característica del monstruo, del alien, del que no es, del extranjero, del que es diferente, lo que está, el miedo, digamos, que se genera como política de la identidad, lo que está detrás de estos imaginarios sobre los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces el códice recupera, digamos, este orbe del caníbal para proyectarlo, digamos, a los imaginarios binacionales transfronterizos, ¿no? Es decir, se apropia de toda esta iconografía de los mapas imperiales del descubrimiento, ¿no? Como en este caso, en donde apenas aparece América, pero ya vemos que en esa América está designada como si fuera el territorio natural de los caníbales, ¿no? Muchos trabajos de este artista trabajan con la cartografía, con los mapas, etc. Aquí vemos un recorte de uno de sus trabajos con mapas, con cartografías, ¿no? La guía para los extranjeros ilegales, ¿no? En el que aparecen, digamos, todos estos elementos iconográficos para guiar, digamos, estos sujetos migrantes y su condición de marginalidad que viven a través del cruce de las fronteras, ¿no? Tiene también un trabajo muy interesante que es esta condición, digamos, bioética del migrante, de la pureza de razas, ¿no? Con el ADN que identifica supuestamente a qué tipo de raza pertenecemos. Él se hace este ejercicio de ver qué dice su ADN y construye este mapa, digamos, biométrico de los diferentes, digamos, condiciones raciales que supuestamente construyen su identidad, y se transforma, ¿no?, a estos estereotipos visuales justamente para parodiarlos y para crear un juego, ¿no?, de identidades múltiples. Lo vemos así, él detecta su ADN, le da 6 principales y él se presenta así. Es una apropiación de códigos
a través del humor y de la parodia también, de la resignificación de códigos como el propio códice, de la pintura, de la historia misma del arte, darle un sentido a esta condición migrante de las ideas y de los conceptos. Aquí los Doritos y los fritos están resignificados como los Dieguitos, aludiendo a Diego Rivera, y los fritos a Frida Kahlo, es decir, es una reapropiación de los imaginarios mismos de la historia del arte para hablar de esta condición transamericana de las estéticas migrantes. Otro artista del que me gustaría hablarles, que también utiliza estos imaginarios del cómic, de la cultura popular, para hablar de la transmigración, de la transculturación de ideas y de elementos, es el juchiteco de Demián Flores. Él tiene estos trabajos también en el que se apropia, digamos, de libros, manuales de historia, iconografía, digamos, de la estética nacional característica y de los cómics estadounidenses, y genera una serie de interacciones visuales, de mapas, digamos, de transculturales, de palimpsestos, de apropiación entre estas dos culturas. Vemos que es un trabajo que no solo es en pintura, sino también se apropia del graffiti, del arte de la calle, de la publicidad en las paredes, y lo mezcla, digamos, crea capas de sentido para decodificarlo y hasta cierto punto generar una especie de amalgamiento de ideas, ¿no? Su pintura está plagada también de códices prehispánicos, de soldados de guerra, de elementos iconográficos prehispánicos a los que les da un sentido distinto, los presenta a veces como luchadores, a veces como empresarios, a veces como trabajadores corporativos, etc. Es decir, los resignifica y los resitúa, digamos, en las luchas de la cotidianidad más actual, ¿no? Algunas de sus series también son ejercicios de palimpsesto y de construcción de mitos nacionales. En este caso, por ejemplo, aquí se apropia del símbolo de la patria, ¿no? De esta idea que también la historia del arte, con algunos de los muralistas como Camarena, fijaron una idea de la patria como una patria mestiza, como una patria proveedora, etc. Es una iconografía nacional que se plasmó en los libros de texto, y lo que hace Demián Flores es que se apropia de este icono para resignificarlo, borrarlo, hasta darle un talante de desracialización, ¿no? Y reconvertir a esta figura mestiza en un símbolo mucho más complejo que expone, digamos, las problemáticas de la racialización, de la identidad, de la transculturalidad, ¿no? Entonces vemos cómo en lugar de enfatizar el ícono, más bien el ícono parece irse deslavando o borrando toda esta capa de sentidos que le ha dado, digamos, la política de identidad nacional del Estado mexicano, ¿no? Esto, pues, jugando con cómics a veces de la cultura norteamericana, a veces sacando personajes de los códices prehispánicos, le da un nuevo sentido, una resignificación a toda esta imagería. También trabaja con escultura, haciendo este tipo de transculturaciones o palimpsestos, sobreposiciones, en la que lo prehispánico, lo europeo, lo colonial, lo contemporáneo se reencuentran, dialogan, se superponen y se resignifican, ¿no? Es un trabajo de muchísima calidad en su manufactura, pero también en su producción de imaginarios transamericanos. Emblemáticamente también el mexicano chilango, que ha vivido durante muchos años en esta zona de frontera, ¿no? En esta condición migrante, Guillermo Gómez Peña, ha sido un impulsor, digamos, también de la performatividad política del cuerpo como sujeto migrante. Tiene colaboraciones con muchos artistas, poetas, chicanos, latinos, de otros lugares, muy interesante. Ha creado colectivos de trabajo, de parodia política muy importantes, ¿no? Solo les paso aquí algunas imágenes, por ejemplo, con Coco Fusco para el 92, en el marco de este así llamado Encuentro de Dos Mundos, crearon un proyecto que se llama Watinawi, la gira mundial Watinawi, y era una construcción de algo que ellos llamaron antropología inversa. Se presentaban en museos
como si fueran los últimos vestigios de una tribu en desaparición, provenientes de una isla, y entonces lo que hacían era ver la reacción del público, ¿no? En el marco, digamos, de este encuentro de dos mundos, de esta idea del descubrimiento de América, planteaban una inversión de descubrir cómo la mirada colonial construye estos mitos del monstruo, del caníbal, ¿no? Del salvaje, del que está fuera del pacto. Claro, los resultados de este tipo de acciones político-performativas pues son muy interesantes por ver las diferentes reacciones que se pueden tener al respecto. También el trabajo de Gómez Peña habla de otra condición, digamos, de lo transcultural, de lo transfronterizo, que tiene que ver también con el cruce de géneros, con el cruce de la sexualidad, de la identidad de género, ¿no? Entonces él se presenta, digamos, también deconstruyendo estos grandes íconos de la mexicanidad, como el charro, etcétera, ¿no? Todo el imaginario del corrido, etcétera, digamos, presentado desde una perspectiva trans, ¿no? De los movimientos gays, de los movimientos de reivindicación queer, de los movimientos de reivindicación de las identidades sexuales y de género, ¿no? Y es un trabajo también performativo que genera con muchos otros artistas en colaboración y que de alguna manera retoma esta idea que les decía al principio, de esta fronteridad, de esta condición de vivir en el margen, ¿no? En concreto, se trataría de ver que las divisiones que la transamericanidad intenta analizar o desmontar son divisiones, fronteras que son profundas y que tienen que ver con el cuerpo, con nuestra cultura visual, con nuestra cultura lingüística, con la palabra, la manera en la que hablamos. Es decir, en Borderlands de Ansaldúa es muy claro la apropiación y el regurgitar la lengua como una forma de expresión de una identidad que ha quedado fraccionada, ¿no? Gran México requeriría también de un análisis que tiene que ver con lo binacional, lo bicultural, lo transcultural, lo transfronterizo, y como el propio mapa de Pedro Lasch que vemos ahí, del que les había hablado antes, nos habla de esta transmutación de lugares y de identidades geoculturales en la que América ya no se presenta en el norte, sino se presenta en el sur, y en el norte vemos lo latino, pero no solo lo latino en términos de la masculinización del lugar, sino de latina, de los estudios también de género, es decir, hay una especie de puesta en cuestionamiento de todos estos lugares hegemónicos de fijación de las identidades. Y creo que este es el contexto, digamos, obviamente son solo algunas muestras de artistas que trabajan con estas problemáticas, pero que nos pueden dar la dimensión, digamos, de cómo la cultura visual, las prácticas artísticas, la performatividad política necesitan también una mirada histórica que no solo va a los movimientos sociales, a los movimientos civiles de la década de los 60s y 70s, sino que arroja su mirada a la larga duración de la modernidad, viendo qué ha pasado con la división panamericana entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y América Latina, y que va más allá para ver cómo la invención de América misma y la idea de crear esta nueva identidad colonial está en el fondo, digamos, de todas las formas de discriminación, de exclusión que atraviesan, digamos, a los migrantes, incluso los más jóvenes que tienen que regresar como los Dreamers a México, a otros lugares, y que traen consigo estas fronteras, estas rupturas, ¿no? Yo creo que la situación actual nos está obligando a ver con nuevos ojos, a estudiar con más cuidado cómo se han creado estas fracturas, cómo se han creado estas fronteras, y el concepto que propone José David Saldívar de la transamericanidad creo que es un puente, una puerta y un puente de entrada, sino el único uno que nos puede plantear qué está pasando con el Greater México, qué va a pasar con estos jóvenes y artistas que regresan, qué nos van a enseñar de su condición migrante y cómo a través de lo que ellos nos puedan mostrar estaremos en capacidad de avanzar a unos estudios más complejos digamos, de la condición migrante, de las estéticas diaspóricas y migratorias a las que nos estamos enfrentando en estos días. Afortunadamente hay ejercicios críticos que han aparecido en los últimos años.
algunos en el campo académico, otros no tanto en el campo académico, pero que nos hablan, digamos, de la renovación también de algunos discursos de los estudios sobre lo chicano, sobre lo latino, sobre las diferentes culturas visuales de lo latino, latina, de lo chicano, chicana, ¿no? Aquí les muestro simplemente algunas antologías que han editado, pues, grandes investigadores como Chon Noriega, Chela Sandoval y algunos otros que nos dan una imagen, digamos, de la intensidad que tienen estos estudios sobre lo migrante, lo transfronterizo, lo transamericano en Estados Unidos. Ojalá que estos estudios también se practiquen cada vez más en México. Yo tengo la fortuna de tener ya algunos estudiantes que están empezando a trabajar con estos nuevas realidades migrantes, de los dreamers que regresan, que están en condición, digamos, de extrema pauperización y que la ilegalidad, digamos, ha forzado en ellos una condición extrema de lo diaspórico, de lo fronterizo, y que vamos a tener que empezar a estudiar también como parte de los imaginarios visuales a los que nos estamos enfrentando en los próximos años. Pues muchísimas gracias. Esta fue la última de las cápsulas de una serie que arrancó desde el arte en piedra y fue avanzando a través del tiempo y llegamos hasta los últimos días. Son visiones panorámicas, pero para ofrecerles una mirada sobre las nuevas historias que se están trabajando sobre el arte en México, sobre México, desde México. Mi nombre es Joaquín Barrientos y les agradezco su atención, y también agradeciendo al Instituto de Investigaciones Estéticas y a la UNAM Chicago que nos haya hecho esta invitación para poder llegar al auditorio de este Spanish Public Radio que nos ha invitado a conversar con ustedes. Muchísimas gracias.